La inauguración de la gran carrera sería a las 7 de la mañana del 18 de junio de 1992. Se cerró una gran sección de las vías férreas para dar lugar a la carrera, así como se suspendió gran parte de los trabajos para poder recibir a todos los turistas a la isla. A las 6:45 de la mañana, en la central nuclear de Brenham, se reportaría una pequeña anomalía en los niveles de energía del reactor. Esto sería ignorado, pues estaba dentro del parámetro aceptado. Lo que no sabían los ingenieros de turno es que la noche anterior se habían saboteado múltiples sistemas de seguridad y manipulado la computadora central, por lo que sin saberlo, estaba ocurriendo una mayor cantidad de fisión nuclear que la que se debía llevar a cabo. 6:57 de la mañana, un ingeniero de soporte técnico se dio cuenta de un gran incremento de calor en la central, dando aviso de lo ocurrido. 7 de la mañana, más de 80,000 personas estaban reunidas en el estadio para la inauguración de la gran carrera. 7:10. Inician la activación de los protocolos de emergencia en la central nuclear de Brenham. 7:12. Inicia una explosión en la central nuclear. La onda sónica rompió las ventanas hasta la ciudad de Maron. En el estadio de Brenham es visible la explosión inicial. 7:13. La onda de explosión alcanza el estadio, calcinando a todos los asistentes. Entre ellos muere el presidente Toby Gringotts, que había inaugurado los juegos. 7:14. Una alerta de emergencia es activada en toda la isla, iniciando un protocolo de evacuación para todo el mundo. 7:17. La onda llega al puerto de Brenham, dejando varios muertos. 7:19. Una nube radioactiva se empieza a expandir por el sur de Sodor. 8:37. Thomas Goddard asume el mando de la situación, solicitando apoyo a Reino Unido para evacuar las ciudades costeras con la Royal Navy. Esta petición sería rechazada, pues la nube radioactiva también afectaría varias zonas de Inglaterra y serían evacuadas también. 8:42. Allá casi 2 horas del incidente, apenas se había podido evacuar de manera exitosa 2,000 personas, que era un chiste, teniendo en cuenta la población de 4 millones de habitantes. 8:43. Múltiples reportes de la policía del condado de Provence llegaron, reportando un accidente ferroviario en el cual estaba involucrado Percy Michael, que se había ofrecido a llevar refugiados a Bickerstown. A las 8:12, las señales de radio y televisión de Sodor, Reino Unido e Irlanda fueron secuestradas, estando en completo silencio por casi 30 minutos, hasta que un pentagrama con 7 figuras famosas de Sodor, todas biofusionados, que eran James, Henry, Percy, Thomas, Diesel 10, Gordon y Oliver, con solo la frase "Todos son pecados". 8:45. La señal por fin se pudo recuperar y las noticias fueron devastadoras. En esos 30 minutos explotaron las centrales nucleares de Titmout y Cannanford. Si bien se habían manejado esto como solo un desafortunado accidente, ahora se tenía muy en claro que era un ataque a la isla. 9:11. El ejército británico que estaba coordinando la evacuación por el puente de Bickerstown es atacado. En respuesta, los militares contraatacan en defensa, provocando una masacre en el puente, quedando civiles en mitad del fuego cruzado. 9:15. La nube radioactiva empieza a cubrir más de la mitad de la isla.
9:22. La nube radioactiva llega a la isla de Man. 9:29. Múltiples llamados de emergencia empiezan a llegar a los ya sobreocupados sistemas de emergencia. Múltiples mutaciones masivas han empezado a ocurrir en los biofusionados y en algunas personas. Las mutaciones iban desde abscesos en la piel hasta la aparición de otras bocas y nuevos ojos en biofusionados. Y en humanos, la aparición de grandes pústulas y la aparición de nuevas extremidades. Los nuevos mutantes se comportaban de manera errática y agresiva, atacando a otras personas sin motivo aparente. Con esto, solo se bloqueó aún más las rutas de evacuación de la isla, quedando prácticamente el centro de la isla incomunicado con el sur de la misma. 9:37. En el puerto de Aldersburg se grabaría uno de los perturbadores incidentes. El buque Petrovich sufriría mutaciones masivas, embistiendo embarcaciones más pequeñas y disparando lo que después sería identificado como órganos similares a un estómago al puerto de Aldersburg, dañando seriamente la infraestructura y matando a mucha gente con los impactos ácidos del proyectil. 9:42. Sería tomada la primera fotografía de la bestia, tras haber asesinado a un pequeño poblado. 9:45. James, un antiguo líder del NMMS, sería visto por última vez, tras mutar de manera espontánea mientras llevaba un tren con refugiados. 9:56. Un metraje donde se mostraba la ejecución de varios biofusionados por la bestia sería filtrado por el internet a los noticieros de todo el mundo. En ella se veía el asesinato de Diesel 10, Doc Richards, ambos dirigentes del NMMS en Estados Unidos, y Percy Michael. La grabación de ambos hechos serían sumamente gráficas y marcarían un trauma completo hacia los biofusionados. 11:24. Por fin cesarían los disparos en el puente de Bickerstown, permitiendo seguir con la evacuación. 11:33. Una explosión derrumbaría uno de los 3 puentes adyacentes a Bickerstown. 11:40. Una cumbre de emergencia en la ONU declararía el desastre atómico de Sodor como emergencia mundial y pediría a toda Europa del norte y del oeste el tener preparados protocolos de evacuación en caso de que la nube radioactiva llegara a ellos. 11:52. La nube radioactiva llega a Gales, en Reino Unido, tras una serie de vientos imprevistos. 12:27 del mediodía. La nube radioactiva cubre por completo la isla de Irlanda. 12:45. El presidente interino Thomas Godred hace un llamado a la solidaridad de todo el mundo, pidiendo que den asilo a los refugiados de las islas. La transmisión sería interrumpida de manera abrupta. Tiempo después, se descubriría que serían derribadas las antenas de telecomunicaciones y los postes de teléfono de Sodor, dejando incomunicado el país del resto del mundo. Ahora, a partir de este punto, nada se sabe con certeza, pues los días siguientes serían un completo caos, y muy pocos biofusionados sobrevivirían a la catástrofe. El 19 de junio, el gobierno británico retiraría a su ejército de las zonas aledañas a la isla, dejando sin ningún control los puentes de Bickerstown. El 21 de junio, se subirían a internet las últimas fotos tomadas durante la tragedia de Sodor. Entre ellas, se mostraba un desfigurado Gordon corriendo sin control por la isla,
así como el rostro mutado de Thomas Godred. El 22 de junio, en la bahía de Birstall, sería por fin destruido Cape Petrovich, el cual se responsabilizó de la falta de barcos con refugiados de la tragedia, siendo él presumiblemente el responsable de hundirlos. El 23 de junio, se culparía de todo lo ocurrido en Sodor a la mano negra, siendo todos sus miembros cazados y ejecutados en los años siguientes. Hasta el 25 de junio se recibiría una gran cantidad de refugiados de Sodor. A partir de ese momento, solo llegarían pequeños grupos a las costas de Francia, siendo a una única excepción un convoy de 230 refugiados que llegarían a Londres el 2 de julio. Entre ellos estaban Sir Topham Hatt hijo, uno de los pocos sobrevivientes a la explosión de Teignmouth, Henry Olsen, Edward Marcourt y Mavis Diesel, ambos dirigentes del NMMS, junto a otra docena de biofusionados que llevarían en trenes a los civiles de la isla. Este acontecimiento sería conocido y conmemorado después como los 200 de Sodor, aunque lastimosamente muchos de ellos morirían a los pocos meses debido a la radiación. A partir de 1992, en las Islas Británicas, estuvo ubicado un círculo radiactivo alrededor de la isla de Sodor, con un radio de 210 kilómetros a su alrededor. En el Círculo de la Muerte se asentaron grandes cantidades de radiación en el ambiente, quedando inhabitable por al menos 200 años los últimos 100 kilómetros del radio, y el resto, probablemente por más de 1000 años, teniendo que evacuar a la gente que vivía en ciudades masivas como Liverpool, Manchester, Leeds, Sheffield y prácticamente todo el norte de Inglaterra, hasta llegar casi a las afueras de Birmingham. En Irlanda, hacia el oeste, el círculo cruza a la mitad toda la isla de Irlanda, que incluye Dublín, la capital, además de ciudades como Dundalk y Drogheda. En Escocia, hacia el norte, llega a Glasgow y Edimburgo, el cinturón central donde vive la gran mayoría de los escoceses. Y en Gales, hacia el sur, se cubrió casi todo el norte y oeste, siendo desplazados aproximadamente 18 millones de personas a zonas más al sur. El movimiento masivo y acelerado causó una gran crisis financiera, al haber prácticamente desaparecido dos de las más grandes economías de Europa y del mundo. Sodor quedó completamente deshabitada de manera oficial, aunque se rumoreaba que aún había mutantes viviendo en la isla. Reino Unido tuvo que sacrificar la mitad de su territorio y a 16 millones de personas, así como casi todos sus grandes centros industriales y urbanos. Estados Unidos implementó un programa para establecer a todos los desplazados por la radiación en el Medio Oeste con la esperanza de industrializar esa área.